Problema. Bueno, muy buenas noches para los presentes. Que Dios les bendiga. Esperamos que sea un lindo tiempo para poder compartir. En la semana pasada hablamos de la importancia de pensar un poco como padres espirituales, y algo que yo mencioné al final, pero solo lo mencioné, es que para un líder espiritual o para un padre espiritual, algo muy importante a tener presente es entender que la experiencia en el liderazgo no manda, ¿no? Y quizás esto suena un poco extraño, pero ya lo vamos a ir desarrollando y desenvolviendo ya de forma más profunda. Así que, ¿qué les parece si tomamos un momento para orar? ¿Mm? Señor, queremos darte gracias por tu amor, por tu fidelidad, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, de poder compartir, de poder disfrutar, Señor, de este tiempo. Oramos dando la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que sean parte de este tiempo, que sean ustedes guiándonos, que sean ustedes también trayendo revelación nueva, fresca, no solo lo que está preparado en el material, sino también esa guía, ¿no? En la que ustedes intervienen, interceden y traen lo que muchas veces nosotros necesitamos. Así que presentamos este tiempo delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, como les decía, hoy quiero compartir un poco que frente al liderazgo espiritual, la experiencia no manda, ¿ya? Cuando hablamos de que la experiencia no manda, ¿no? Algo que debemos tener presente es que hay muchas cosas a las que nos acostumbramos y las hacemos basados en nuestra experiencia, porque una vez me funcionó, porque en alguna ocasión fue bueno, pero también en los procesos de nuestra vida también hemos tenido malas experiencias, y hay cosas que no las hacemos porque hemos tenido malas experiencias. Entonces, muchas veces nuestra obediencia se puede ver condicionada, ¿ya? A causa de las malas experiencias, ¿no? O a veces puedo caer en un activismo a causa de las buenas experiencias. Entonces, la idea es que nosotros podamos encontrar el equilibrio, ¿no? De cómo la experiencia es un buen consejero, pero no necesariamente la experiencia va a ser quien gobierne nuestras vidas, ¿ya? Entonces, las ideas tienen consecuencias, sean buenas, sean malas, ¿ya? Porque normalmente nuestras ideas en algún momento nosotros las vamos a ejecutar, ¿ya? Entonces, tales ideas muchas veces van a definir nuestros patrones de pensamiento, ¿no? Y cuando hablamos de estos patrones de pensamiento, que a veces son conscientes, a veces no, esto afecta nuestra cosmovisión. Entonces, cuando mi cosmovisión, o sea, la perspectiva que yo tengo del mundo se ve afectada, yo voy creando estructuras de pensamiento, ¿ya? Que van determinando mis acciones. Y muchas de estas acciones se ven condicionadas a estas estructuras de pensamiento. Y muchas de estas estructuras de pensamiento se basan en experiencias, ¿ya? Experiencias que han llegado con la construcción social que nosotros hemos tenido. Y esta construcción social que nosotros hemos tenido nos presenta una manera de interpretar la realidad. Entonces, muchas veces yo interpreto la realidad en base a mi cosmovisión o en base a mi experiencia. Pero cuando hablamos de liderazgo espiritual, cuando hablamos de discipular naciones, cuando hablamos de entender el reino de Cristo, ¿ya? Es algo que requiere buenos modelos transformadores. O sea, no solamente entregamos algo que es cognitivo, sino que nosotros tenemos que entregar un modelo transformador como lo fue Jesucristo. O sea, Jesucristo no solo enseñó, predicó,
sino que nosotros vemos que él fue un modelo transformador, o sea, él modeló cada una de estas cosas que él enseñaba o predicaba, ¿ya? Entonces, los buenos modelos transformadores generan buenas experiencias en las personas, ¿ya? Entonces, hoy nosotros no vamos a desacreditar la experiencia es algo muy importante, e incluso hay algunos principios judíos que me gustan mucho que tienen que ver con la experiencia, pero al punto que quiero llegar es que la experiencia no puede estar por encima de la voz de Dios para un líder espiritual, ¿ya? Entonces, discipular naciones, como decíamos, extender el reino, muchas veces lo hacemos en base a modelos aprendidos, experiencias vividas, ¿ya? Pero no necesariamente lo enfrentamos o lo vivimos a través de una nueva revelación, sino que muchas veces nos fundamentamos aún hasta en la experiencia de otros, ¿no? Y utilizamos esta experiencia de otras personas para hacerlas nuestra propia experiencia, pero no necesariamente la experiencia de otros es el enriquecimiento para tu necesidad real, ¿ya? Entonces, algunos modelos de enseñanza que yo creo que producen un impacto más profundo, normalmente no son conceptuales, ¿ya? Normalmente es el modelo de vida que sustenta tus conceptos. ¿Me doy a entender? Muchas veces yo entrego conceptos y esto puede generar cosas en el corazón de las personas, pero si yo no llevo un modelo de vida que sustenta mis conceptos, o sea, si yo no vivo lo que estoy enseñando, posiblemente mis palabras no tienen el peso espiritual, ¿no? Que yo quiero llevar o entregar a las personas. Entonces, por eso la idea en este día es que nos sacudamos un poco de nuestra forma de pensar, de nuestras estructuras, ¿no? Y podamos abrirnos a lo que es la renovación de la mente. Yo no te estoy hablando de algo mágico, estoy hablándote un poco acerca de Romanos 12:2, ¿no? Que nos invita a transformar, a renovar nuestro entendimiento, ¿ya? Entonces, esto nos lleva a comprobar la buena voluntad de Dios. Entonces, es interesante porque si yo vivo en base a la experiencia, lo voy a hacer como siempre lo he hecho. Y parece ser que para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, yo debo dejar que Él renueve mi entendimiento. Entonces, por ejemplo, para ser exitoso necesito tener un buen título. Eso nos dice la experiencia, ¿ya? Pero no necesariamente está siendo exitoso en algo que Dios te pidió. Entonces, debemos dejar que sea Dios quien vaya renovando nuestra mente, que vaya renovando nuestras estructuras de pensamiento, porque hay cosas que ya no las voy a poder hacer como siempre las hice. Y para empezar a dar estos pasos de fe, no vamos a poder escondernos en lo que la experiencia nos dice, sino que vamos a tener que sustentar nuestras vidas espirituales en la obediencia. ¿Mm? Una vez alguien me preguntaba, ¿cómo podemos mostrar nuestro amor a Dios? Y yo creo que muchas personas a veces miden el amor por sentimientos, pero yo creo que en un líder espiritual el amor a Dios se mide por su obediencia, esa capacidad que él tiene de ser obediente. Entonces, la experiencia tiende a marcar o a moldear nuestras vidas. Entonces, como la experiencia tiende a marcar tu vida o a moldearla de alguna manera, esto se puede convertir en un limitante para dar un paso de fe. Entonces, me gustaría preguntarles, no me respondan, pero que ustedes lo reflexionen ahí en casa. ¿Cuántas veces te has visto limitado para dar un paso de fe por lo que la experiencia te dice? ¿Me doy a entender? Entonces, recuerdo que hace algunos años, bueno, los que me conocen saben que soy colombiano, pero ya hace 18 años en Chile. Pero
como colombiano a veces no es fácil que nos den visas para otros países. Lastimosamente, el testimonio de algunas personas, las acciones de algunas personas han condicionado un poco a veces lo que es nuestra nacionalidad y los conceptos que se tienen de nuestra nacionalidad. Y recuerdo que con Gaby estábamos por viajar a Estados Unidos. Dios me había hablado de que teníamos que ir a abrir una escuela de restauración en esta nación. Pero yo no tenía visa en ese momento. Y ya yo había tenido visa a los Estados Unidos anteriormente, pero en otra ocasión ya me habían también negado la visa. O sea, había tenido una mala experiencia. ¿Ya? Tuve una buena experiencia y tuve una mala experiencia. Y recuerdo que cuando fuimos a esta entrevista con mi esposa, nosotros llegamos a la entrevista y la persona que nos tocó era una argentina, nunca se me va a olvidar, porque esta persona no tiene que ver con la nacionalidad, pero nos trató muy mal desde el comienzo de la entrevista. Y todos los papeles que nosotros le entregábamos para sustentar que estábamos radicados en Chile, que liderábamos un ministerio acá, que no nos íbamos a quedar en Estados Unidos, aún nuestras escrituras, ¿no? De las propiedades que tenemos en Chile o de la propiedad que teníamos en ese momento en Chile, nada le servía, ¿no? Es que a mí eso no me prueba nada. Le presentamos las cartas de Jucún, las invitaciones, una carta que sustentaba que yo lideraba un ministerio en Chile y tenía la obligación de volver a trabajar en este ministerio. Y esta señora nos dijo, mira, a mí de eso nada me sirve, eso no me prueba nada. Llega un momento en que ella le empieza a hablar a Gaby, y cuando ella le empieza a hablar a Gaby, le empieza a hacer preguntas, Gaby se puso como nerviosa, y en ese proceso de ponerse nerviosa, Gabriela como que estaba contestando mal. Entonces yo por debajo de la mesa como que le pegué, como déjame que yo hable, ¿no? Y yo la interrumpo a Gabriela para contestar. Y recuerdo que la señora me mira y me dice, cállese, yo no estoy hablando con usted, estoy hablando con ella, ¿no? Así que bueno, Señor, sustentados en tu gracia. Pero ¿qué me decía la experiencia o la mala experiencia que yo había tenido? No nos van a dar la visa. Y ya este pensamiento empezó a atacar mi mente y yo dije, bueno, Señor, arrendé mi casa, eh, dejé todo lo que tenía porque yo creí en tu palabra. Entonces ya empecé a luchar con estos pensamientos, ¿no? Porque yo había dado pasos de obediencia en base a lo que yo creía que Dios me había hablado. Pero ya la mala experiencia empezó a determinar mis conceptos, ¿no? Y en ese momento, recuerdo que esta señora dice, espérenme un momento, ya regreso. Y nos deja solos en la ventanilla, no sé quién está, bueno, los de Chile hoy en día ya no necesitan visa, en el pasado sí, pero viste que estás detrás de un mesón, hay una ventanilla, un micrófono por el que hablas como en un banco. Y cuando esta señora se va, Gabriela me mira nerviosa y me dice, mi amor, yo me siento muy intimidada porque esta señora, yo se supone que venía a una entrevista, pero yo me siento como en un interrogatorio. Es como que me hacen sentir que yo hice algo malo. Y yo recuerdo que yo miré a Gaby y le dije, Gaby, tranquila. Y en ese momento Dios me habló. Y Dios me dijo, te están observando y te están escuchando. Entonces, bajo esa frase que vino a mi mente, te están observando y te están escuchando, yo miro a Gaby y le digo, mi amor, quédate tranquila, porque hay personas que vienen todos los días aquí a mentir, a sacar sus papeles diciendo mentiras. Y su trabajo es descubrir quién les está mintiendo. Ojo, te están escuchando. O sea, yo todo lo que empecé a decir a partir de ese momento fue bajo la condicionante de que me están escuchando, ¿no? Así que le digo, tranquila, Gaby, porque cuando hay personas como tú y como yo que vienen diciendo la verdad, a ellos les cuesta creer, ¿ya? Pero tranquila, se va a hacer la voluntad de Dios. Sabes que la persona regresó y en el momento que regresó nos entregó la visa. Quizás fue una experiencia muy loca, muy sobrenatural, ¿sí? Pero yo tenía la convicción de que yo había escuchado la voz de Dios. Pero si yo me hubiese guiado por la voz de la experiencia,
yo me hubiese ido a un espíritu derrotista. ¿Por qué? Porque ya había tenido la experiencia donde me habían negado la visa, ¿no? Entonces, en ese momento, la obediencia a la voz de Dios sobrepasó la experiencia. Y esto es algo que nosotros como líderes debemos tener muy presente, porque a veces nuestros ministerios se ven muy influenciados por la experiencia. No sé ustedes como líderes cuántas veces ya han pensado o han dicho, no, mira, esto no lo hagamos porque sabes que lo hicimos la vez pasada y no nos fue bien, ¿no? O hagámoslo así porque, mira, viste que nos fue muy bien. Recuerdo que Dios nos dio una estrategia para juntar recursos y estábamos vendiendo pollo y nos fue bien algunos fines de semana y fue como, ya, pero desgastábamos mucho al staff, al personal, a todas las personas. Y llegó un momento en que Dios me habló, Dios me dijo, tú estás vendiendo pollo por incredulidad. ¿Me entiendes? No fue una estrategia que yo te di, fue una estrategia que tú tomaste para generar recursos y me involucraste en tu estrategia. Pero yo te puedo proveer con los pollos o sin los pollos. Y a partir de ese momento decidimos no parar la venta de los pollos porque estábamos desgastando mucho a nuestro personal, con mucho trabajo y con muchas cosas. Pero lo que vimos fue la fidelidad de Dios y cosas que se fueron desatando en nuestras vidas. Y una de las cosas que se desató para nosotros en tiempos de crisis fue la red de alimentos. No sé cuántos han escuchado hablar de la red de alimentos, pero quizás ese kilo de aceite que usted compra a, no sé, hoy en día está a 1,500, a 2,000, los más baratos, a nosotros nos puede costar 100 pesos o 200 pesos, ¿ya? Y todo esto por donaciones que vienen para entidades que están haciendo obras misioneras o obras benéficas, ¿ya? Entonces, a veces nosotros tenemos estrategias basadas en nuestras experiencias, pero no siempre tus estrategias son las estrategias de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, es importante que nosotros estemos atentos y abiertos a lo que necesitamos obedecer, porque no necesariamente la estrategia que Dios tiene para mí es la que yo estoy pensando. Viste que a veces viene un pensamiento y se ve influenciado por nuestra construcción social. Y tendemos a pensar, Dios me habló, pero es importante meditar si realmente Dios nos habló. ¿Por qué? Porque cambiar mi entendimiento es lo que requiere permitirle al Espíritu Santo, ¿no? Que Él pueda sacar mis conceptos y ponerlos bíblicos. Repito, cuando yo cambio mi entendimiento o para cambiar mi entendimiento, esto requiere permitirle al Espíritu Santo sacar mis propios conceptos y dejar que Él ponga los conceptos bíblicos. Y para esto tiene que haber una relación con la palabra de Dios. Yo sé si ustedes han visto que hay muchas personas que quieren ser respaldadas por Dios, pero sin la palabra de Dios. Y lo que la Biblia nos dice es que Él nos amonestará y nos recordará todas las cosas que hemos de saber. Y a veces yo me pregunto, ¿Dios me puede recordar lo que no he estudiado? ¿Me amonestará de algo en lo que yo no tengo entendimiento? Entonces, ¿cuán importante es que para que este texto se haga real, yo pueda también entablar una relación con la palabra? ¿Ya? La experiencia es algo que a veces sin darnos cuenta nos puede llevar a la idolatría. Y quiero clarificar este concepto, ¿ya? Porque, ¿por qué digo que la experiencia nos puede llevar a la idolatría? Porque no nos sustentamos en lo que Dios nos está hablando, sino en lo que la experiencia nos enseñó. Entonces llega un punto en el que pasamos a ser más obedientes a la experiencia que a la voz de Dios, que a la palabra de Dios. Y esto se puede transformar en idolatría. Entonces, yo, mientras que preparaba esta clase,
venía un sentir a mi corazón, eh, o por lo menos era un pensamiento que me hacía como mella, ¿no? Como que profundizaba un poco en mi mente. Y es que yo creo que es tiempo de salir de las plataformas que limitan mi llamado en base a las malas experiencias. Y yo no sé si esto es una palabra de Dios para alguien de los que está aquí o para alguien de los que después va a ver este video o esta grabación, pero a veces mi llamado se ve limitado por las malas experiencias y, y necesitamos salir de esta plataforma. ¿Mm? Y esta frase es de un amigo que ustedes conocen, porque sé que ha estado compartiendo por allá, Sergio Canales. Algunos sé que lo ubican, ¿ya? Pero él tiene una frase que dice que la experiencia es un buen vagón de carga, pero no puede ser la locomotora que dirige el tren, ¿ya? La experiencia es un buen vagón de carga, pero no puede ser la locomotora que dirige el tren. Bueno, en realidad esta frase la escuché de él, ¿ya? Entonces, yo creo que nosotros debemos estar muy apercibidos, muy atentos a la experiencia, porque es consejo, es riqueza. La palabra nos habla de que la sabiduría está acompañada de las personas que escuchan consejo. O sea, hay riqueza en la experiencia, ¿ya? Pero de repente lo que Dios te está pidiendo quiebra las estructuras de la experiencia. ¿Me doy a entender? Entonces, hay personas que quedan atrapadas en las experiencias, ¿ya? Y a veces esto en las iglesias se puede convertir en legalismo, ¿no? No, porque la experiencia me dice que es así. Entonces, si te das cuenta, son estructuras que a veces se vuelven inamovibles. Recuerdo hace algunos años un pastor me invitó a predicar a su iglesia y antes de compartir el mensaje, porque era una congregación nueva en la que él estaba como pastor, lo habían puesto como pastor, pero él tenía antes otra congregación a la que yo iba a compartir. Y él me dijo, pastor, no se sorprenda, ¿ya? Pero algunos hermanos en esta iglesia salen de la iglesia caminando a lo Michael Jackson, o sea, caminando para atrás, ¿no? ¿Viste ese pasito famoso de Michael Jackson? Y yo me lo quedé mirando como pastor, pero ¿qué es lo que me está diciendo? ¿No? Y él me dice, sí, porque el pastor anterior que murió les enseñó que no se le podía dar la espalda al púlpito, ¿no? Entonces, muchas personas convirtieron esta experiencia, ¿ya? De una enseñanza eh, sin fundamento, pero lo convirtieron en algo litúrgico y esta litúrgica se convirtió en algo legalista, ¿no? Yo sé que varios han escuchado diferentes historias de este tipo, pero bueno, esta me pasó a mí y efectivamente cuando terminé de predicar, ahí vi a los hermanos saludando y despidiéndose, no sin darle la espalda al púlpito. Entonces, eh, para impactar mi esfera, ¿no? ¿Me escuchan, perdón? Sí, sentí que me fui por un momento. No, está bien. Usted se cayó un rato. Es que este computador lo tengo entrelazado y parece que entró una llamada, pero ya estamos. Entonces, para impactar mi esfera o mi lugar de impacto donde yo estoy trabajando, debo sacudirme de algunas experiencias. Si queremos cosas nuevas para la iglesia, si quiero cosas nuevas para el liderazgo, si quiero implementar cosas, necesito sacudirme de algunas experiencias. De lo contrario, lo voy a seguir haciendo como siempre lo he hecho, ¿no? Y yo creo que con este proceso de pandemia, muchos de nosotros hemos aprendido nuevas experiencias, ¿no? Nuevos formatos, nuevas cosas que se implementaron, ¿no? Hoy en día se habla de la congregación.
y creo que nosotros también estamos haciendo uso de esta tecnología. Pero la experiencia es un buen consejero, pero no necesariamente es un buen líder. Entonces, lo nuevo no va a llegar solo por mis habilidades. Lo importante es la obediencia. Y la obediencia hace que Dios potencie tus habilidades. Quiero repetir este concepto. Lo nuevo no solo va a llegar por mis habilidades. Puedes poner ahí entre paréntesis por mis dones. ¿Ya? Lo importante es la obediencia. Y la obediencia hace que Dios potencie tus habilidades, potencie tus dones. ¿Por qué? Porque muchas veces medimos los frutos a través de los dones. Pero los frutos que llegan a través de los dones no necesariamente son frutos del espíritu, sino que tienen que ver con empatía. De repente hay gente que te quiere seguir porque eres una persona empática. De repente hay personas que piensan que eres muy espiritual porque cantas muy lindo, pero no tienes una relación con Dios. ¿Me doy a entender? O sea, mis habilidades, ¿ya? No van a desatar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Pueden desatar cosas momentáneas, porque caímos en gracia, porque somos empáticos, porque tenemos conocimiento, ¿ya? Pero si yo no estoy siendo obediente, si yo no estoy teniendo la presencia de Dios en mi vida, ¿no? Esto no va a ser duradero. Entonces, es clave mi obediencia, porque la obediencia es la que potencia mis habilidades. Y si tú te das cuenta, un líder espiritual, más que por sus dones o habilidades, el líder espiritual se mide por el carácter. O sea, cuán dispuesto él está a permanecer en lo que Dios le ha hablado, ¿ya? Pero bueno, no me voy a meter tanto en eso porque creo que es lo que tendríamos un poco para la próxima clase, ¿ya? Entonces, a veces las malas experiencias nos anclan al pasado. No sé cuántos de ustedes en alguna etapa de sus vidas se sintieron anclados, estancados, como que no podían crecer, como que ya cayeron en una rutina, ¿no? Entonces, el problema de las malas experiencias que nos anclan al pasado es que no nos permiten disfrutar de las promesas que están hacia adelante. Y de repente, para alcanzar las promesas que están hacia adelante, vamos a tener que hacerlo de una forma en la que no la habíamos hecho. Vamos a tener que quizás usar una estructura que antes no habíamos utilizado. Vamos a quizás tener que utilizar una manera que antes no era nuestra manera. Entonces, la obediencia trae cosas nuevas, pero la experiencia muchas veces nos ata o nos limita para recibir esto nuevo que Dios nos quiere entregar, ¿ya? Hay experiencias que vinieron a través de crisis en nuestra vida. No sé cuántos de nosotros hemos enfrentado crisis en el ministerio. Yo creo que habría muchas historias aquí para contar, pero fueron parte de tu entrenamiento. Estas cosas formaron tu carácter. Y estas cosas que formaron tu carácter te fueron preparando para lo nuevo. Pero necesitas sacudirte de lo viejo. Nadie pone vino nuevo en odres viejos porque porque los odres no resisten y se quiebran, ¿no? Y es interesante porque una de las cosas que Jesús nos está transmitiendo con este mensaje es que no podemos poner el nuevo mensaje de la gracia en el viejo recipiente de la ley. Entonces, esto nuevo que Dios iba a traer iba a quebrar los odres viejos acostumbrados al sistema de la ley. Pero si tú querías recibir lo nuevo que Dios te quería entregar, necesitabas transformar tu odre. O sea,
necesitabas renovar tu corazón. Y para renovar el corazón hay que renovar el entendimiento, ¿ya? Entonces, hay personas que transitaron crisis profundas para que hoy pudieran transitar en las cosas nuevas que Dios tiene para sus vidas. Pero es importante que nosotros podamos mudar el corazón, podamos quebrar el odre, acostumbrado a una estructura, quizás a una estructura legalista que hubo en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, Dios quiere que nosotros produzcamos un impacto en estas esferas, pero debemos estar apercibidos, ¿no? De esta gracia y de esto nuevo que Dios tiene para nosotros. Y quiero que vayamos a Lucas, capítulo 5, versículos 4 y 5. Esto fue como dije al comienzo, algo de lo que mencioné la vez pasada, pero solo lo mencioné porque hoy lo quería profundizar, ¿ya? Y dice Lucas 5, versículos 4 al 5, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si tú te das cuenta, a veces la palabra de Jesús va en contra de nuestra experiencia. A veces la palabra de Jesús va en contra de nuestras estructuras. A veces la palabra de Dios va en contra de mi forma de pensar. Pero es ahí donde yo tengo que tomar la decisión de obedecer. Y esto es lo que me llama la atención con Pedro, porque Pedro era pescador. Ellos ya tenían una relación o la estaban entablando. Y Pedro decide hacerlo en su nombre. Pero Pedro sabe que él es carpintero y que el pescador es él. Yo creo que en el fondo del corazón a lo mejor uno pensaría, ¿y qué me va a enseñar este a mí si nunca ha pescado? ¿Me doy a entender? Entonces, nosotros vemos que Pedro, pese a que habían tenido una mala experiencia durante toda la noche, donde no habían podido pescar, él decide obedecer a algo que va en contra de su experiencia, de lo que su experiencia dictamina. Pero si te das cuenta, su obediencia fue la que desató y liberó el fruto, ¿ya? Entonces, a veces hay cosas que nosotros hacemos con nuestra experiencia y no producen fruto. Pero cuando lo hacemos bajo la guía del Señor, en el mismo lugar, con las mismas herramientas que hemos estado usando, solo que ahora Dios lo estamos haciendo a la forma de Jesús. Lo estamos haciendo como Él nos está guiando. Lo estamos haciendo bajo su revelación. Si tú te das cuenta, cuando lo hacemos a su manera, la cosecha nos sobrepasa. Entonces, un liderazgo espiritual tiene que estar apercibido a la voz de Dios, porque no necesariamente las cosas no siempre van a ser como nosotros queremos, como nosotros pensamos o como nosotros esperamos, ¿ya? Sino que necesitamos escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros nos quedamos atrapados en la experiencia, nos cerramos a la revelación de lo nuevo que trae la buena pesca, de lo nuevo que trae la buena cosecha. Entonces, para impactar mis esferas o mis lugares de impacto, sea iglesia, sea mi trabajo, no sé cuál es la esfera de impacto de cada uno de ustedes, tenemos que movernos por fe. Y para movernos con fe, ¿no? Mi fe no puede estar sujeta a mi experiencia emocional. Viste que hay muchas personas que su fe está condicionada a su experiencia emocional. Entonces, esta experiencia emocional muchas veces puede limitar nuestra fe, ¿ya? Entonces, lo nuevo va a llegar a través de la información que recibimos del cielo. Repito, lo nuevo va a llegar
a través de la información que recibimos del cielo. Y para esto necesitamos intimidad. Necesitamos vivir procesos con Dios, ¿ya? La experiencia como consejera es muy buena para no tropezar. ¿Mm? Pero lo que no podemos permitir es que limite nuestra obediencia. Entonces, hay muchos consejos que te van a ayudar a no tropezar. La experiencia misma te va a ayudar a no tropezar. Pero lo que tú no puedes aceptar es que la experiencia comience a limitar tu obediencia. Porque solo a través de la obediencia tendré nuevas experiencias. Solo a través de la obediencia tendré nuevas experiencias. Y no sé cuántos de ustedes quieren nuevas experiencias con Dios. Pero para esto necesitamos estar apercibidos de dónde tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque no necesariamente las respuestas de Dios serán para satisfacer mi necesidad, ¿ya? Sino que son para liberar su reino aquí en la tierra. Y a veces mi experiencia condiciona mi oración, porque me veo orando solamente por mis necesidades, ¿ya? Y muchas veces la experiencia produce esto, te lleva solo a orar por tus necesidades y esto no te permite cosechar lo que Dios te quiere dar, ¿ya? Pero lo que la palabra dice es que Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, si te das cuenta, muchas veces nuestras necesidades son un distractor. Son un distractor para servir a Dios, son un distractor para el ministerio. Tengo un chico que trabaja conmigo y cada vez que se ve en necesidad, me pide permiso para salir de la misión y trabajar, ¿no? Entonces, él está sirviendo a Dios a tiempo completo, es un muy lindo chico, pero cada vez que se vea premiado por la necesidad, me pide permiso para salir a trabajar. Yo no tengo problema, yo no puedo estar limitando a nadie, pero algo que yo le digo es, tu experiencia de vida te ha enseñado que la única manera de producir es trabajando para Faraón, haciendo ladrillos para Faraón. Y tú necesitas entender al Dios del maná. Pero el enemigo sabe y utiliza tu experiencia para llevarte a hacer nuevamente ladrillos para Faraón. Y cada vez que tú te ves en esta situación, terminas haciendo ladrillos para Faraón. ¿Pero por qué? Porque necesitas permanecer. Y esto es un punto clave, amados, en la obediencia. Porque a veces las cosas se ponen duras. A veces las cosas no son tan fáciles. Y es ahí donde la obediencia se tiene que aferrar a la permanencia. Porque las malas experiencias o la experiencia te va a dar falsas soluciones a tu problemática. Y tú sientes que estas soluciones te aliviaron. Hasta decimos, uy, le doy gracias a Dios por esta tremenda puerta que Él me abrió. Pero ¿fue Dios quien te la abrió? ¿O fue tu experiencia quien gobernó? Les quería utilizar este pequeño ejemplo porque si Él suple nuestras necesidades, tus necesidades no pueden ser un distractor para el ministerio. Y creo que el enemigo muchas veces utiliza nuestras necesidades para apartarnos de la obediencia. Entonces, para yo poder impactar en los lugares que estoy, yo necesito sacar la mirada de mis propias necesidades. Necesito sacar la mirada de mí mismo y tengo que tener una visión más amplia que practica la generosidad. Porque el ministerio requiere renuncia. El ministerio requiere un amor que da, ¿ya? Dios quiere multiplicar recursos para que extendamos su reino.
El problema es que muchas veces queremos los recursos para nosotros mismos. Entonces, cuando tú empiezas a ampliar el concepto de que Dios te quiere dar recursos para extender su reino, vas a dejar de pedir solo por tus necesidades. ¿Me voy a entender? O sea, una visión que se enfoca en la necesidad no está entendiendo que Él suple la necesidad. Entonces, hay cosas mayores que Dios tiene para nosotros, pero estamos enfocados en nuestras necesidades. Entonces, lo que somos no tiene que ver con nuestras necesidades, sino con nuestro llamado. Y quiero repetir esta frase: lo que tú eres no tiene que ver con tus necesidades, sino con tu llamado. Y por eso es tan clave la obediencia. Pero en medio de los procesos de obediencia necesitamos la permanencia. La mayoría de ministerios que yo veo que desisten tiene que ver con la falta de permanencia. ¿Ya? Obedecieron, escucharon a Dios, obedecieron, pero les costó mucho permanecer. ¿Ya? Entonces, si nosotros dejamos que sea Dios quien supla la necesidad y lo hacemos a la manera de Dios, así como Pedro y los discípulos, vamos a tener que llamar a otros para que nos ayuden a cosechar las bendiciones. En estos tiempos de COVID y en estos tiempos en que muchas cosas se vieron limitadas, Dios nos dio la posibilidad de generar mercados, comidas, diferentes cosas para el barrio, pañales, ¿no? Muchas cosas que pudimos generar en este tiempo para hacer de bendición a la comunidad, ¿ya? El problema es que a veces si yo me hubiese centrado en nuestra propia necesidad, no hay comida, no hay plata, la gente va a estar encerrada, las cuarentenas, no vamos a poder generar, no vamos a tener escuelas, no van a haber ingresos. Si yo me hubiese limitado a mi experiencia, posiblemente no hubiésemos podido ver los milagros que hemos visto en este tiempo. Y recuerdo que hablé con mi esposa y le dije: Gaby, con esto de la pandemia y las cuarentenas se cayó la agenda de los viajes, las enseñanzas y muchas de las cosas que hacemos. Vamos a parar un poco con las escuelas, y me preocupa, ¿no? ¿Cómo vamos a ver el tema financiero en este tiempo? Y Gabriela me miró con una sonrisa y me dijo: mi amor, como siempre, oramos y damos gracias, entendiendo que Él suple nuestras necesidades. Y esto para mí fue muy confrontante, pues yo la verdad estaba muy preocupado. Y entendí, ¿no? Que necesitaba volver al altar, que necesitaba volver a su presencia para aprender nuevas experiencias. Y estos 2 años de pandemia me enseñaron nuevas formas de provisión, porque fueron otras las estrategias que Dios utilizó y no eran las que Él siempre había utilizado con nosotros, o las que nosotros creímos iban a estar ahí para siempre. ¿Ya? Entonces, quiero que vayamos a Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Es interesante porque a veces el mal uso de la gracia nos puede llevar a la desgracia. Disculpe, pastor, ¿puede repetir la cita? Eclesiastés 10:1. Entonces, a veces hacer un mal uso de la gracia nos puede llevar a la desgracia. Y cuántos testimonios de cuántos líderes que hicieron un mal uso de la gracia hemos escuchado que terminaron en desgracia, ¿no? Y a veces fue una pequeña locura, a veces fue una licencia que se permitieron, pero algo con lo que nosotros debemos lidiar como líderes espirituales es que
una cosa es el perdón de Dios y otra cosa es el perdón del pueblo de Dios. Y si te das cuenta, a veces con grandes hombres de Dios, estas pequeñas locuras, lo que les ha costado es el perdón del pueblo de Dios. Yo no sé cuántos escucharon el testimonio de Jimmy Swaggart, ¿no? Considerado el príncipe de los predicadores de estos tiempos, fue la frase que se utilizó en esos años. Y es interesante porque era un título que solo se le había otorgado a Charles Spurgeon, ¿no? Entonces imagínate que a este hombre le estén otorgando este título, era como, wow, tremendo hombre utilizado por el Señor. Y este testimonio a mí me impacta mucho, lo uso muchas veces, porque cuando él cae en adulterio, una de las cosas que él escribió después al pedir perdón, en algunas de sus cartas que mandó a diferentes congregaciones y a diferentes lugares pidiendo perdón por su accionar, una de las cosas que él mencionó en una de ellas fue: yo era el gran Jimmy Swaggart y sentí que no tenía a quien pedirle ayuda, ¿no? Y para mí esta fue una pequeña locura en su vida. Y este hombre estimado como sabio y honorable, o sea, imagínate, el príncipe de los predicadores de estos tiempos, ¿no? Estamos hablando de años atrás, pero ese era el título que él había recibido. Si te das cuenta, una pequeña locura, ¿no? Arrasó con muchas cosas en su vida, ministeriales, familiares. Esto trajo muchas consecuencias. Y en sus cartas él habla de su proceso de arrepentimiento, o sea, él se arrepintió, él se volvió a Dios con todo. Pero me gustaría preguntarles, solo para que lo mediten, en este tiempo actual, ¿qué has escuchado de Jimmy Swaggart? Si te das cuenta, es como Dios lo perdonó, pero parece que la iglesia no supo procesar esto. Y este gran Jimmy Swaggart, hoy en día ya no escuchamos estas cosas del gran Jimmy Swaggart, así como otros, ¿no? Que han tenido estos momentos, estas instancias de pequeñas locuras. Yo creo que Dios es un Dios de restauración. Yo creo que Dios es un Dios de sanidad que sana y liberta nuestras vidas y ministerios, pero a veces hacer un mal uso de la gracia nos puede llevar a experimentar la desgracia. Entonces, nosotros tenemos su gracia para impactar la vida de otros, porque Dios no se equivocó con ninguno de nosotros. Dios no se equivocó contigo. Y si la mala experiencia te ha hecho creer que Dios se equivocó, estás limitando tu fe. Te estás centrando en la experiencia. Entonces, hay personas en desobediencia a causa de sus caprichos. Y esto los mantiene de desierto en desierto. Yo no sé si tú has visto que hay gente que se queja y se queja y se queja y como que están de lucha en lucha y de desierto en desierto. Y muchas veces se quejan aún ante Dios. Pero si tú te das cuenta, muchas veces es la desobediencia o la obediencia a los caprichos, porque su vida está más centrada en ellos mismos que en hacer la obra de Dios. Entonces, para nosotros como líderes espirituales, es muy importante entender que mis caprichos no están por encima del reino de los cielos. ¿Ya? Hay cosas que Dios tiene con nosotros. Y dice la palabra que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. O sea, Él no solo va a proveer tus necesidades, Él va a proveer mucho más. Pero también dice la palabra, si en lo poco eres fiel, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante la fidelidad. Y cuando nosotros buscamos la definición de fidelidad, ¿no? Es alguien que permanece al lado de otro. O sea, es alguien constante. O sea, es alguien que permanece. Entonces, por eso nuestra obediencia tiene que estar acompañada de la permanencia. O sea, en el reino de Dios hay sometimiento.
Y el sometimiento no se puede ver limitado por mis caprichos, ¿ya? No podemos permitir que los caprichos de mi comodidad me roben mi esfera de impacto. Yo te estoy diciendo que Dios te está llamando a una vida de sacrificio. No, lo que te estoy diciendo es que a veces la obediencia y la permanencia requiere sacrificio, pero llegarán los tiempos de cosechar, llegarán los tiempos de ver su gloria, ¿ya? Entonces, yo creo que es tiempo de que nosotros le demos el espacio a Dios para que Él vea por mí, para que Él vea por nosotros y así empezar a entender su reino, sus conceptos, sus ideas, ¿no? Y el corazón que Él tiene por las personas. Y algo con lo que me gustaría ir concluyendo para dar un espacio a las preguntas, ¿ya? Es contándoles un pequeño testimonio de algunos procesos que hemos vivido en este tiempo, ¿ya? Como yo les decía, hace unos meses atrás nosotros trajimos una escuela de consejería a Latinoamérica. Era una escuela de consejería de terapia familiar, ¿ya? Terapia para parejas y familias. Y era la primera vez que esta escuela se traía al habla hispana. Traer esta escuela fue una guerra tremenda. Nosotros escogimos 2 matrimonios para que pudieran asumir este proyecto y los 2 matrimonios, podríamos decirlo así, fracasaron en el intento, ¿ya? O sea, no fue fácil para ellos. Y en un tercer intento ya las cosas estaban difíciles, una guerra espiritual tremenda. Yo creo que el enemigo no estaba contento con la llegada de este ministerio. Yo creo que más con lo que estamos viviendo hoy en cuanto a los conceptos de familia y muchas de las cosas que se están queriendo implementar. Pero en medio de todo este proceso de guerra, yo empecé a vivir un proceso de desánimo, ¿no? Porque sentí que nuevamente esto lo íbamos a perder. O sea, mi mala experiencia del pasado me llevó a pensar, nuevamente vamos a fracasar. Nuevamente vamos a perder esto. Y recuerdo que yo estaba en Uruguay, estábamos de vacaciones y mis hijos, ellos vieron como mi tristeza, ¿no? Lo que yo estaba viviendo en mi corazón. Y recuerdo que ellos me decían, pero papá, ¿por qué si estamos de vacaciones estás triste? Entonces, para mí esto era como más doloroso porque no podía decirles como el proceso de duelo que yo estaba viviendo porque sentía que esto se había perdido. O sea que, para ponerlos un poquito en contexto, nosotros llevábamos 8 años orando por esto y llevábamos 2 años trabajando para esto. Y los fracasos que tuvimos, los tuvimos en este lapso de tiempo. Entonces, ya sentirlo como algo tan real y ver que nuevamente se estaba perdiendo, ¿no? Y en base a toda la experiencia que ya habíamos tenido en el pasado, para mí fue como, Señor, no otra vez. ¿Por qué? ¿No? Y viste como estos porqués que vienen sin respuesta, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero el día de mi cumpleaños, este año, el 7 de enero, yo tengo por costumbre sentarme a meditar lo que ha sido ese año para mí. O sea, si obedecí, si no obedecí, si crecimos, cuáles fueron los proyectos, los sueños que se alcanzaron en base a la palabra que Dios nos hubiese dado para ese año. Entonces tengo esa costumbre de hacer una evaluación, pero también tengo la costumbre de pedir una palabra para este nuevo año que entra. Entonces, y como justo me cae mi cumpleaños el 7 de enero, o sea, una fecha cercana al comienzo de año, estaba en este proceso de meditación y yo sentí una voz tierna que me dijo, ¿qué te gustaría de cumpleaños? Y yo respondí como del corazón, ¿viste? Como esto que te sale de repente, ¿no? Y yo dije, la escuela de familia. Le pedí 3 cosas más, ¿ya? Pero lo primero que salió de mi corazón fue la escuela de familia.
esto quiero. Y me fui a hacer deporte, regresé. Cuando regresé, tenía una llamada, ¿no? Un mensaje, perdón, de los líderes internacionales de este ministerio, de esta escuela. Y para concluir, ellos me estaban preguntando, ¿quieres este ministerio o no? Y yo recuerdo que les dije, amado, yo llevo 8 años orando por esto. En Latinoamérica ya llevamos más de 15 años orando por esto. Pero 8 años que nosotros llevamos intencionalmente orando por esto y 2 años que llevamos trabajando por esto. Así que cuando tú me preguntas que si quiero, claro, claro que lo queremos. Y estas personas me responden, porque lo que Dios nos habló fue de no parar. Así que quiero que sepas que pese a todos los inconvenientes y a todo lo que ha pasado, Dios nos dijo, no paren. Así que es tiempo de seguir. Y nosotros vamos con la escuela. Entonces, estos 3 meses que transcurrieron, en estos días nos graduamos de este curso. Pero para mí, en algún momento, la experiencia quiso condicionar mi obediencia, ¿ya? En algún momento, la experiencia me quiso jugar algunas malas pasadas. Y te soy honesto, creo que en un momento me rendí. Porque fue, Señor, volver a empezar, volver a hacer los contactos, volver a buscar las personas. Señor, no quiero pasar por esto otra vez. Pero de repente Dios salió con su propósito de las cosas nuevas que iban más allá de mi experiencia. Y en esto yo los quiero animar y los quiero desafiar. Y cuando yo decía al comienzo, la experiencia no manda, es por esto. Porque a veces la experiencia pretende condicionar lo que Dios quiere hacer. Pero si nos sometemos y nos mantenemos firmes, fieles en la esperanza y en la permanencia, nosotros vamos a empezar a vivir nuevas experiencias de las que juntos vamos a poder testificar. Amén. Entonces quiero dejar este espacio abierto para preguntas. Si alguno tiene algunas preguntas, ¿ya? No, para mí está bien, también está bien, Pastor Denicio, está bien. Muy buena, me gustó mucho su enseñanza. Vale, buenísimo. Yo tengo como una entre consulta y planteamiento de que generalmente nosotros hemos aprendido que la experiencia, sobre todo a los jóvenes, uno le dice que ponga atención en los adultos, que escuchen a los papás, porque la experiencia hace al maestro. Entonces, ¿cómo darle el enfoque adecuado a que si la experiencia tiene una parte en nuestras vidas importante, ya sean buenas o sean experiencias malas, ambas sirven? Es que yo creo que como decíamos, ¿no? Es bíblico. La experiencia es bíblica. Los consejos son bíblicos. Las canas son señales de sabiduría. Es bíblico. Pero si tú te das cuenta, no es el líder que gobierna. Entonces, el punto es que es un buen consejero que ayuda, ¿no? Que nos encamina, pero no necesariamente puedo hacerlo a la manera que la persona me está diciendo, sino que tengo que hacerlo a la manera de Dios. Entonces, yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que encontrar este equilibrio en que la experiencia es una buena guía, pero no necesariamente es un buen líder. Porque van a haber cosas en las que te va a funcionar, pero hay otras donde necesariamente tenemos que hacerlo a la manera de Dios. O sea que lo importante es no depender de la experiencia, tenerla en cuenta, pero depender de nuestra relación y nuestra obediencia a Dios y dejar que Él mismo nos sorprenda. Amén. Amén. Sí, muy bueno. Muy bueno escucharlo. Gracias.
Ok. ¿Alguien más? Susana. No, solo decir que súper bueno lo que está compartiendo el pastor Dionisio. Me quedo con lo que dijo la hermana acá, que claro, uno a veces piensa que la experiencia eh, es buena, pues, como decía el pastor Dionisio, está en la Biblia, pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer y permanecer en lo que Dios dice que tenemos que hacer. ¿Se me entiende, cierto? Sí. Es como eso. Y eso eh, derriba todas nuestras malas creencias también. Sí. Fue buena esta del pescador de Pedro cuando obedece a Jesús y no sigue su experiencia. Muy buena esa. No la había visto así. Pastor, no sé si el pastor Dionisio podría profundizar un poquito la trascendencia de la permanencia en lo que es el reino de Dios. Porque creo que ahí fallamos bastante también. ¿A qué específicamente se podría referir en cuanto al liderazgo espiritual? Que yo creo que muchos de los procesos de guerra espiritual que nosotros enfrentamos apuntan a sacarnos de lo que hacemos, ¿no? Y lo que nos ayuda a vencer estos procesos es la permanencia. Pero ¿en qué permanecemos? En la promesa, ¿no? De repente nosotros tenemos un llamado, tenemos la convicción de algo que Dios nos ha hablado, pero lógicamente el objetivo del reino de las tinieblas es que nosotros no alcancemos este proceso y ahí se van a levantar circunstancias, situaciones, diferentes cosas. Voy a compartir un ejemplo muy íntimo, ¿ya? Pero mi mamá en este momento, ella está con un proceso de cáncer, ¿ya? Ella tiene un cáncer de mama, ella le tuvieron que hacer una vasectomía, operar, después entró en un proceso de quimios, de radioterapia, quimioterapia, y en todo ese proceso a ella le salió un grano que tuvieron que operarle y ella es diabética. Entonces le costó mucho que esto sanara, al punto que el último dictamen de los médicos fue, mira, no podemos seguir con las quimios porque si seguimos con las quimios, esto se va a debilitar tanto el cuerpo de ella que esto que no ha sanado bien, que es una bacteria, que ya tiene una bacteria, la va a matar, ¿no? Entonces, lógicamente, como hijo, mis procesos son, Señor, tengo que estar en Colombia, tengo que dejar todo, tengo que apoyar a mi mamá en este tiempo. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿No? Y algo que Dios siempre me habla es confía. Porque si tú te estás haciendo cargo de lo mío, yo me hago cargo de lo tuyo. ¿No? Entonces, si tú te das cuenta, a veces hay cierto tipo de situaciones o circunstancias que nos llevan a desistir. Y esto es lo que nos quita la permanencia. Entonces, muchas veces la permanencia es lo que nos va a dar la victoria dentro de la promesa. Es lo que nos va a permitir alcanzar la promesa. Entonces, como yo les decía al comienzo, esta semana viajo a Uruguay y en 2 semanas más viajo a Colombia. Y a los 2 países viajo por temas familiares, ¿no? Y por algunas cosas que estamos viendo, porque mi esposa es uruguaya. Pero a lo que voy es que Dios no me ha dejado soltar el llamado por las circunstancias, sino que Él me está llamando a confiar en medio de las circunstancias. Y para esto yo necesito permanecer en obediencia, ¿no? Entonces he encontrado otras maneras de poder apoyar y bendecir a mi mamá, ¿no? Y lógicamente, bueno, la idea ahora de este viaje es que ella pueda estar con sus nietos, pueda estar ahí con la familia y disfrutar de ellos.
Pero yo creo que la permanencia tiene que ver con los procesos de guerra espiritual que nosotros enfrentamos en el llamado. Y es ahí donde el enemigo quiere que nosotros desistamos. Disculpe, me hace recordar un pastor que le hicieron, un internacional, que le hicieron la siguiente pregunta. ¿Cuál de los pastores o qué líder espiritual de este tiempo él admiraba? Y la respuesta de él me pareció bastante interesante. Dijo que él admiraba a todo aquel que haya permanecido en el ministerio, sea una iglesia grande, una iglesia pequeña, pero que haya tenido una sola línea en su llamado y haya permanecido, que no sean estos que nace, crece y después caen y desaparecen, sino que haya sido fiel en el tiempo. A eso lo asocio lo que usted menciona. Gracias, pastor. Amén. Gracias a ti por tu participación. Perfecto. Muchas gracias, Dionisio. Hoy día se conectaron muy poquititos, pero la clase quedó grabada, así es que va a estar disponible. Las personas que están en el WhatsApp, no sé si pudieron ver la grabación de la primera clase, la sesión 1, se la envié al WhatsApp. Tengo que actualizar la página para subir la información a la página, pero ya está en el WhatsApp el video de YouTube, ¿ya? Ya, gracias. No la he visto de nuevo, pero estuvo interesante también la clase anterior. Me gustó. Sí, Muy edificante. excelente, excelente. Bueno, familia, Gracias, muchas que gracias estén por muy su bien. tiempo. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Bendición, buen viaje, pastor. Oh, sí, buen viaje. Sí, buen viaje. Que Dios lo acompañe. Bueno, Dios lo acompaña a donde usted vaya. Que así alguien no sé, pueda orar por Dionisio, porfa. Susana. Amén. Señor, Amén. bendecimos la vida de Pastor Dionisio, de su familia. Dios, bendecimos, Señor, su viaje, Señor. Oramos para que tu presencia, Señor, en este tiempo lo sorprenda, Señor. Oramos para que tú vayas con el Dios y pueda deleitarse, Señor, en lo que tú tienes preparado para él. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en él y a través de él. Bendecimos el llamado, bendecimos su ministerio y bendecimos todo lo que él es, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Excelente. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Un abrazo, que estés